Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 26 de febrero de 2020. Continuamos viendo cómo las cifras económicas no son importantes, mercados e inversionistas más enfocados en lo que es el avance del coronavirus en todo el mundo. Con respecto a esto, de todas maneras, nos gustaría destacar que finalmente México tuvo un importante crecimiento de las ventas minoristas, 3.2% en diciembre. Recuerden que las cifras de diciembre nos mostraron el tercer trimestre consecutivo de contracción, pero los indicadores de corto plazo sugieren alguna posibilidad de mejora. Obviamente, con este tema del coronavirus, todo el mundo podría tener un impacto de corto plazo y esas expectativas favorables que podría tener México de alguna manera tienen riesgo de ser anuladas por lo que ha venido ocurriendo en el mundo. Con respecto a los mercados accionarios, recuerden, ayer estábamos registrando descensos pero más moderados, sin embargo a mitad de mañana resurgió el temor, la expectativa de que este coronavirus se convierta en lo que algunos llaman una pandemia, aunque hay que decir que la definición de pandemia es incluso más etérea que la definición de recesión. Entonces, la definición de pandemia, de acuerdo a lo que uno la lee en términos planos, básicamente ya la tenemos porque tenemos contagio en varios países en el mundo, pero pues hasta el momento la cantidad de víctimas fatales ha sido moderada. Entonces, es interesante ver cómo Moody's califica la probabilidad de aparición de pandemia de un 40%. En la probabilidad hay que preguntarle a Moody's qué entienden ellos entonces por pandemia, cuál es el volumen o el nivel de víctimas o cómo ellos lo estarían valorando como tal. Mientras tanto, hay que reconocer que en las últimas 3 jornadas el Standard & Poor's ha perdido el 7.3%, los indicadores europeos accionarios han perdido cerca del 6% y los mercados emergentes han perdido cerca del 5%. Esto es llamativo teniendo en cuenta que uno normalmente considera que los activos más seguros están en los Estados Unidos, pues las acciones en este país han sido las que más han retrocedido en términos generales, excluyendo, por supuesto, lo que ha venido ocurriendo en Asia, que ha sido el foco del tema de este coronavirus. Hoy la apertura nuevamente nos muestra una dinámica levemente bajista como ayer, pero no podemos garantizar que a lo largo de la jornada obtengamos recuperaciones como algunos ya están esperando o tengamos un desplome adicional. Nuestra recomendación sigue siendo la cautela, la calma, hay que esperar que se decante el mercado y es mejor que sean los grandes capitales los que de alguna manera le den el piso a las acciones, no nosotros, que en nuestra mayoría somos inversionistas minoritarios. Así que hay que tener mucha calma en este lado. Con respecto a cómo ha venido evolucionando el tema del virus, pues lo más relevante sin duda es decir que tenemos noticias mixtas, todavía muy cargadas hacia el lado negativo, pero algunos hechos que en teoría podrían ser favorables. Comencemos por las partes negativas, que generalmente lo que siempre buscamos en los medios de información. El tema está en alerta máxima en un país que se llama Irán. En Irán, hasta el viceministro de Salud que estaba atendiendo la crisis fue contagiado y desde el punto de vista oficial se decidió no dar cifras de cómo es el tema de la evolución de los infectados en este país. Se ha conocido entonces que van cerca de 19 víctimas. Es el segundo país con más víctimas detrás de China, que tiene más de 2.000, por supuesto, donde empezó a surgir todo este tema del COVID-19. Pero tal vez lo más relevante fue lo que se mencionaba ayer tarde y ya esta mañana se confirmó y es el primer infectado en América Latina de una persona que estuvo en Italia y llegó a Brasil. Ese es el primer caso confirmado. Ya los 220 pasajeros del avión en el que él fue transportado pues están siendo buscados para ver cuántos de ellos pueden estar contagiados o no. Así que estas preguntas que surgían la semana pasada de cuándo llegará esto al resto del mundo, pues poco a poco se han venido solucionando e incluso las mismas autoridades sanitarias en los Estados Unidos han advertido a la población que se preparen para la eventualidad de la llegada de este influenza o de este tipo de influenza a su economía. Hay que reconocer que hay algo de información adicional por parte de las autoridades de China. Se ha hecho una discriminación de cómo vienen las tasas de mortalidad por edades para personas menores de 50 años sin problemas de salud. En apariencia la mortalidad es muy baja, inferior al 0.5%.
una gripa tiene una mortalidad cercana al 0,1%, es decir, más o menos se estaría acercando hacia esos niveles. Pero para personas de más de 70 años que tienen inconvenientes en salud, esa tasa de mortalidad sí es más alta, de acuerdo a las cifras en China, pero todo esto son cifras preliminares. Esa tasa de mortalidad es cercana al 14-15%. Así que, de todas maneras, hay que prepararse. Las recomendaciones de las autoridades son lavarse las manos, estornudar en la parte, pues, anterior del codo, mantener cierta distancia con las personas que consideran que tienen algún tipo de, pues, de infección y al respecto del uso de las mascarillas, lo que hemos visto en varios medios es que las mascarillas son útiles, pero para aquellos que ya están de alguna manera infectados, que quieren contener la probabilidad de que infecten a alguien más, pero no tanto para las personas que están obviamente sin síntomas y pues obviamente darle la prioridad a lo que son pues a los organismos de atención sanitaria que ellos están continuamente expuestos a este tipo de tratamiento. Mientras tanto, esperamos en Colombia qué va a ocurrir. Es difícil de alguna manera evitar este tipo de contagio de alguna manera en Colombia, pero también hay que tener todo en proporción de cómo son las probabilidades y cuál es la población especialmente vulnerable. Con respecto al tema de Corea del Sur, el aviso es interesante. Hay un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el primer miembro contagiado que está prestando servicio en Corea del Sur. En Corea del Sur estamos hablando que el número de casos nuevos reportados ayer ya va a 115, entonces Corea del Sur, no por el lado de víctimas, pero sí por el lado de casos identificados, es el segundo país con mayor tasa de infección. 1.261 casos en total, entonces ya tenemos en Corea del Sur. Y recuerden que ayer China estaba imponiendo restricciones a las personas que estaban en Corea del Sur que querían ingresar a su territorio, devolviendo el favor a sus vecinos de Asia. Italia reportó ya 11 víctimas fatales, está detrás de Irán y entonces estos son los casos especiales que el mundo está haciendo seguimiento. El tema de Irán por la debilidad eventualmente de su sistema sanitario y de que las autoridades pues ya decidieron no dar cifras oficiales al mundo, y el tema de Italia por la velocidad con la cual ha venido avanzando. Italia totaliza cerca de 322 casos identificados oficialmente, pueden ser muchos más, y ya cerca de 11 víctimas fatales. Con respecto entonces al tema de Japón, también es una de las economías o países que tiene más infecciones, un total de 164 casos, pero hagan el paralelo. De Japón venimos hablando prácticamente desde hace 3 semanas, 164 casos identificados. De Italia solo empezamos a hablar a partir del viernes en hora de la tarde y estamos hablando de 322 casos, es decir, el doble. Por eso la incertidumbre con lo que ha venido ocurriendo en las últimas 3 jornadas, que son exactamente las 3 jornadas en que los mercados accionarios han registrado ese fuerte desplome. En Japón, la noticia es que ya están haciendo evaluaciones, pruebas clínicas con unos medicamentos desarrollados internamente. El nombre es Avigan. Recuerden que ya en China están haciendo unas evaluaciones, en Estados Unidos también, así que hay que esperar y esperamos más bien que pronto tengamos algún tratamiento. Recuerden que el tema de la vacuna no es relevante en el corto plazo, se va a demorar mucho, sino más bien el tema de un tratamiento efectivo, sobre todo para aquellas personas que desarrollan sintomatología grave. Y la noticia positiva viene por el lado de China. Las autoridades dicen que ya están empezando a moderar las restricciones de movilidad. Ahora sí, oficialmente, ayer era un rumor, hoy es una confirmación, ante lo que ellos perciben que ya se está logrando contener el avance en este país. Entonces, digamos que el foco donde surgen o donde surgió el tema de esta coronavirus, de alguna manera ya le está avisando al mundo que luego de cerca de un mes ya está tomando decisiones de reversión de todas las medidas tan restrictivas desde el punto de vista de movilidad, medidas que sin duda tendrán efectos de corto plazo en la dinámica de este país y como China, ustedes bien nos escucharon hace ya unas 3 semanas, hace parte de la cadena de suministro en el mundo, no solamente en bienes finales, sino también bienes intermedios y eso ha venido afectando a otros mercados. Veremos entonces ese impacto sin duda durante el primero y si al caso segundo trimestre de este año, siempre y cuando este tema de la pandemia en el mundo sea de alguna manera controlado o el número de víctimas fatales sea contenido. Varias entidades bancarias en el mundo importantes como UBS y Bank of America afirmaron que están implementando planes de contingencia para sus operaciones en Asia. Parte de esos planes de contingencia tienen que ver con mantener a sus empleados de alguna manera, no todos en un mismo sitio, sino operando en ubicaciones separadas. Y también hemos visto como el Credit Suisse
está mencionando que este mismo tipo de estrategia la está implementando ahora en Corea del Sur. Ya hablamos sobre el tema de Moody's y esa probabilidad de pandemia. Como siempre, es difícil establecer exactamente a qué están haciendo referencia. Cuando uno lee la definición, pues prácticamente que uno podría entender que lo que está ocurriendo ahora puede ser tipificado dentro de eso. Obviamente queda la pregunta de cuál es el número de infectados y de víctimas suficiente para que de verdad se hable explícitamente que lo que tenemos actualmente es un tema de pandemia. Mientras tanto, en el mercado de divisas, ayer hablábamos de un retroceso del dólar luego de avances consecutivos. Hoy podemos afirmar que ese retroceso está frenado, el dólar se ha estabilizado. Y de hecho, lo que vemos en este momento es un fortalecimiento nuevamente generalizado del dólar frente a la mayoría de monedas, a pesar de que ya las autoridades sanitarias en Estados Unidos hicieron la advertencia en su propio país. Y en commodities, nuevos mínimos de negociación tenemos en el WTI y el Brent. Nosotros esperábamos sí un freno de esos avances la semana pasada, pero no esperábamos un retroceso tan rápido porque no esperábamos que ocurriera lo que está ocurriendo en Italia y de alguna manera la percepción de riesgo que despertó nuevamente. WTI 49.25 teníamos o tenemos actualmente y el Brent 53.75. El WTI es un nuevo mínimo reciente, el Brent está cerca al mínimo. Así que los inventarios ayer del API que subieron 1.3 millones de barriles no le importó al mercado, el mercado está más enfocado que todo en lo que es el tema de el riesgo de transmisión de este virus y sus impactos sobre la economía. Nuevamente hemos visto durante las últimas 24 horas la palabra recesión y la frase de reducción de tasas por parte de los bancos centrales, aunque ayer el vicepresidente de la Fed desestimaba esto. Richard Clarida dice, sin duda es un riesgo importante, se afectará a la economía de China y le estamos haciendo seguimiento a la evolución y a sus impactos potenciales. Mientras tanto, aunque hoy veamos los cortes de tasas en Estados Unidos y en Europa muy similares a los que tuvimos el día de ayer durante el comité, tasas de 10 años 1.36, hace un momento era 1.37 y tasas de 10 años en Alemania de menos 0.49. Ayer tuvimos nuevos mínimos históricos tanto para los tesoros a 10 años como para los tesoros a 30 años. Tasas entonces alcanzaron el 1.3055 y el 1.7252 respectivamente. Los estrategas, recuerden que nos hablaron el Citigroup hace algunas semanas de soporte al 1.50 y esta semana nos estaban hablando también ahora de soporte en la zona del 1.28 al 1.36. Ahora Bank of America dice que con seguridad llegaremos al 1.25 en tasas de tesoros a 10 años. Así que se han venido moviendo, es muy normal. Simplemente es importante tenerlo en perspectiva que lo que ocurre afuera o lo que ocurre en Colombia también ocurre afuera y es estar modificando esos niveles continuamente dependiendo de la nueva información que se ha venido o que se está recibiendo. Entonces, en resumen, los mercados internacionales, la mayoría de noticias son negativas. Tenemos expansión ahora del COVID-19 a todos los continentes. La pregunta es qué tan preparados están los países y cómo lo pueden contener y la efectividad de esas medidas. Segundo, el dólar dejó de retroceder, se ha estabilizado en varios mercados. Tercero, el petróleo nuevos mínimos recientes. Y cuarto, mercado de renta fija continúa mostrando preferencia por este tipo de activos y el día de ayer alcanzaron nuevos mínimos de tasas de descuento en títulos de referencia a Estados Unidos a 10 y 30 años. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela y Sharon para la información del mercado colombiano, que en esta ocasión tenemos una noticia muy importante, son los resultados de Ecopetrol de último trimestre de 2019 que nos estará compartiendo más adelante Daniela. Gracias, Daniel. En cuanto a noticias, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, anunció que su proyección de variación del PIB en Colombia para 2020 es en una cifra dentro del rango de 3.4 y 3.6%. Las razones para este sesgo son especialmente de corte internacional, tales como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las afectaciones del coronavirus y, por último, el desenlace de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En cuanto a factores internos, creen que Colombia continúa mostrando dificultad persistente en el cierre de sus brechas externas fiscales y que esto podría afectar directamente el crecimiento de este año. Por otro lado, de acuerdo con los resultados de la encuesta de opinión industrial conjunta, en el periodo de enero-diciembre de 2019, comparado con el mismo periodo de 2008, la producción manufacturera aumentó 1.3%, es una cifra inferior al incremento del 2.5% registrado el año anterior.
Por su parte, las ventas totales registraron un alza del 2.5% y dentro de estas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 2.8%. El sector que más se vio afectado, que tuvo una variación negativa, fue el sector de vehículos automotores, que tuvo una reducción del 12%, ocasionado principalmente por la empresa que ensalma los vehículos de marca Chevrolet, que perdió su liderazgo en ventas a nivel local. Los otros sectores que tuvieron variaciones negativas fueron el sector de sustancias químicas, de hilos y textiles y de jabones y detergentes. Y los de mejor desempeño fueron los de bebidas, papel y cartón y alimentos. La encuesta sostiene que el mayor impacto se dio no solo por la tasa de cambio, sino también por la baja diversificación de exportaciones generadoras de valor agregado y la falta de incentivos de producción que permite aumentar las exportaciones no tradicionales en el país. Por último, la Superintendencia Financiera aprobó la resolución para la creación de Lulobank, el primer banco 100% digital que entrará a funcionar en el primer semestre de este año. Se espera que comience a funcionar principalmente en los segmentos de tarjetas de crédito, créditos de libre inversión y libranzas, y en una segunda etapa empezarán a ofrecer créditos de vivienda, microcréditos y en general financiación para pequeñas y medianas empresas. Recordemos que hay un segundo banco que también solicitó la aprobación para entrar, que es BTG Pactual, y se está esperando la confirmación para que este pueda empezar también su entrada al mercado. Eso es todo, los dejamos con Daniel ahora con el informe del mercado accionario. Gracias, Sharon. En la jornada anterior, el índice Colcap se mantuvo relativamente constantes durante el inicio de la jornada, aunque al cierre presentó fuertes desvalorizaciones, igualando las que se presentaron en toda la jornada de los demás mercados del mundo. En la última sesión se negociaron cerca de 204.000 millones, manteniéndose por encima del promedio, y donde por tercera jornada consecutiva Preferencial Bancolombia fue la que tuvo mayores volúmenes de negociación con 55.000 millones negociados. La acción más valorizada fue Terpel con 3.43% y la que registró mayores desvalorizaciones fue Grupo Arcos con 5.06%. El día de hoy podríamos esperar mayores desvalorizaciones ante la aversión al riesgo mundial por los casos que señalarían una expansión acelerada del coronavirus. Por el lado de las recomendaciones, en la jornada anterior, estas presentaron desvalorizaciones a excepción de Celsia, donde el día de ayer renovamos nuestra estrategia con un nivel objetivo de 5.200 pesos. Por el lado de la publicación de resultados, el día de ayer se dieron a conocer los resultados de Ecopetrol, donde damos una lectura positiva a los resultados reportados en el cuarto trimestre, donde tuvimos una sorpresa en la utilidad esperada por nosotros de 29%, donde esperábamos 3.1 billones, y la utilidad neta para las accionistas después de los impairment cerró en 4 billones de pesos. Esto representa un aumento de 51% con lo presentado en el último trimestre del 2018. El EBITDA cerró en 7.1 billones de pesos, incrementando cerca de 2% y un margen EBITDA de 38.6% para el trimestre. Destacamos que los ingresos operacionales estuvieron un 5% por encima de nuestro estimado, ubicándose en 18.6 billones, un aumento de 1.5% anual, impulsados por la mayor demanda de diésel con bajo contenido de azufre y el efecto tasa de cambio, que significó ingresos por 1.1 billones. Sin embargo, un aumento mayor a lo esperado en los costos de ventas lleva a una utilidad bruta de 6.3 billones con una leve caída de cerca de 1%. Esto de igual manera se fue compensado por una caída de 44% anual en los gastos operacionales, donde destacamos un efecto positivo en el aumento de participación en Invercolsa del 43% al 52%, donde pasaron a tomar el control de la compañía, lo que representó un ingreso único por 1 billón de pesos y dividendos retroactivos por 141.000 millones. Por otro lado, se evidenció un impairment de los activos de largo plazo por 1.751.000 millones,
de pesos antes de impuestos, compensado parcialmente por la diferencia en cambio. Asimismo, una recuperación de impuestos por 247.000 millones y el impuesto diferido por 471.000 millones, esto lo que benefició también al resultado de la utilidad neta. En el consolidado del año, Ecopetrol presentó una utilidad neta para los accionistas de 13.3 billones de pesos, lo que significa un aumento de casi 15% anual y sería la más alta registrada en los últimos 6 años. De esta manera, consideramos una utilidad por acción de 322 pesos. Esto significaría 2.6% más a lo que se presentó en el 2019 y dado el rango que mantiene la compañía de distribución del 60 al 80% de las utilidades, esto significaría un dividendo por acción que estaría entre el rango de 193 pesos y 258. Desde el lado del punto de vista técnico tenemos la acción de preferencial Bancolombia, que en la jornada anterior intentó recuperar un poco las pérdidas que se dieron en los últimos días. Sin embargo, el indicador técnico nos muestra que todavía la señal sería a la baja y donde mantendríamos niveles de entrada atractivos cerca de los 44.200 según el... Si se devuelve la acción, consideraríamos un nivel de entrada atractivo cerca de los 43.000 pesos. Por otro lado, tenemos la acción de Ecopetrol, que en la jornada anterior había presentado leves desvalorizaciones, esto causado más que todo por un entorno internacional, donde el precio del crudo presentó altas volatilidades. El día de hoy consideramos que a estos resultados la especie podría recuperar este valor si se mantiene el entorno internacional como está. Entre otras noticias, Éxito publicó su proyecto de dividendos. El monto total decretado corresponde a un dividendo anual de 2.438 pesos por acción, donde se pagaría en una sola cuota entre los primeros días de abril. Y por otra parte, Bancolombia también publicó su proyecto de distribución de dividendos, donde pagaría un dividendo a razón de 1.168 pesos por acción, que se pagarían en 4 cuotas de 292 pesos, el 1 de abril, el 1 de julio, el 1 de octubre del 2020 y el 4 de enero del 2021. Así también pagaría un dividendo extraordinario en una sola cuota de 470 pesos por acción, pagadero el 1 de abril. Esto sería todo por las noticias del mercado accionario. Los dejamos con Daniel con dólar. Daniela, muchas gracias. Con respecto al mercado de divisas, nueva jornada de altos volúmenes de negociación ayer, 1.376 millones de dólares. Cerramos con un incremento de casi 7 pesos, cerrando ayer en 3.437. Hoy, que es el día en que abre nuevamente o reabre el mercado de Brasil, el principal de América Latina. Estamos viendo como en Colombia estamos todavía muy estables frente al cierre de ayer, 3.438. Técnicamente, en indicadores un poco más rápidos de corto plazo, vemos como la zona de reingreso o la tendencia es alcista y la zona de reingreso en esa tendencia al alza, es decir, no hay que hacer largos hasta que se llegue a 3.421 o hacia ese nivel cercano al alza. Recuerden, objetivo 3.455, que fue el mínimo reciente, y la evolución sin duda tiene un alto nivel de incertidumbre. La volatilidad seguirá siendo muy alta. Esperemos cómo evoluciona entonces ahora el tema de la transmisión de este COVID hacia América Latina, que ahora es pues la región que había estado hasta el momento ajena a todo este tipo de riesgo. Por lo tanto, mantenemos visión alcista en temas de dólar. Hasta ahora estamos estrenando entonces el riesgo en América Latina de este COVID-19 y sin duda pues los inversionistas estarán muy pendientes de esto. Para mediano plazo traemos nuevamente esa información de que las autoridades en China, de acuerdo a la información que tenemos, están empezando a moderar las restricciones de movilidad ante la percepción que tienen ellos de que ya están controlando el contagio. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon con la información del mercado de renta fija local.
Gracias, Daniel. Les recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa, títulos indexados a la IBR en corto plazo con opción de diversificación en tasa fija e IPC y títulos en mediano plazo entre 2 y 5 años en tasa fija. Por el lado de las negociaciones, continuamos viendo altas valorizaciones en los IBR a 1 año, seguidos por los TES VR a 5 años y los títulos indexados a la IPC a 5 años. Los TES-VR a 1 año continúan siendo los de mayor desvalorización. En la jornada anterior, tanto los TES del 24 como los TES del 28 se desvalorizaron levemente, cerrando en 4.876 y 5.535% en una jornada en la que no se dieron mayores movimientos. La curva TES tasa fija se valorizó en promedio 0.25 puntos básicos y a su vez la curva TES VR se valorizó 1.79 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron cerca de 20.000 millones a través del sistema transaccional y 1.8 billones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 21, del 22 y del 20. Por otro lado, el día de hoy se realizará la emisión de bonos ordinarios Terpel en 3 series, tasa fija a 5 años, IPC a 15 años e IPC a 25 años. La calificación del emisor es AAA por Standard & Poor's y el monto a emitir es de 470.000 millones. La inversión mínima es de 10 bonos, cada uno de 1 millón de pesos, una inversión mínima total de 10 millones de pesos. Por otro lado, el día de mañana el Banco Itaú también emitirá bonos ordinarios en 2 series, tasa fija a 5 años y VR a 10 años, calificación del emisor AAA por Standard & Poor's y el monto a emitir es entre 400 y 500.000 millones de pesos. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda subastará hoy TES en pesos en sus referencias noviembre del 27 y octubre del 34. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Los esperamos mañana en una nueva edición y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.